Y vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Quiero pedirle un favor en esta tarde. Ore por mí para que el Señor hable a través de mí. ¿Le parece? Así que ore por mí, póngame en las manos del Señor y que sea su gracia hablándonos a través de su palabra. Amén. Señor, estamos delante de ti en esta tarde. Gracias por la oportunidad de exponernos a tu palabra. Queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Queremos que sea tu Espíritu Santo mostrándonos la verdad de tu palabra y no, Señor, lo que nosotros consideramos como aceptable o no. Estamos rendidos, Señor, ante tu autoridad, ante tu presencia, Señor, y con oídos expectantes, Señor, escuchamos lo que tú tienes para nosotros, porque tú eres el único que tienes palabras de vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte de este tema, ¿por qué queremos librarnos de la autoridad? Y usted recordará, hace 15 días que estábamos hablando de cómo el Señor ha diseñado que todo funcione bajo una línea de autoridad, que ha puesto al hombre bajo autoridad aquí en la tierra y que no hay manera de que el hombre pueda caminar sin tener una figura de autoridad sobre él. Veíamos que todo comenzó desde el huerto del Edén, donde aunque el hombre tenía total libertad en este lugar, el Señor había establecido un límite de autoridad, el cual era no comer del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Amén. Entonces el Señor estableció ese límite porque la lealtad a nuestro Dios era algo que tenía que nacer de un corazón sincero y no como algo que no tuviera o no conociera otra posibilidad. Entonces la lealtad y el amor a nuestro Dios tiene que nacer de un corazón sincero. Veíamos cómo la autoridad es algo que tenemos sobre nosotros en la familia, por ejemplo, la autoridad de los padres, la autoridad de las personas que el Señor ha puesto para guiarnos, sobre todo en el camino del Señor, y cómo nuestro deber como hijos es obedecer, porque esto es justo, dice su palabra, sin más, sin ninguna justificación. No nos da la posibilidad la palabra de Dios de decir, obedece a tus padres si es que, pues bueno, si consideras que lo que te dicen es correcto, o si consideras que lo que te ordenan está actualizado, ¿verdad que no? Dice, obedece a tus padres porque esto es justo, se acabó. También veíamos que tenemos el deber de obedecer a nuestras autoridades civiles, honrarles, respetarles y también sujetarnos a las leyes que cada nación, que cada pueblo tiene. En nuestro caso, sujetarnos a las leyes que nosotros tenemos como nación mexicana. Amén. Entonces, pues bueno, hoy vamos a seguir con esta segunda parte, y es que sea, como ya lo comentamos, la familia, la sociedad, vámonos un poquito más a círculos más cercanos. Empresas, por ejemplo. Usted no me va a dejar mentir que toda empresa también trabaja bajo una línea de autoridad, ¿sí o no? Está el dueño, obviamente, que es el que dispone, pero debajo del dueño pues están los directores ejecutivos, están esos directores de las empresas que van a coordinar todo y que tienen que rendir cuentas al dueño, ¿sí o no? El director ejecutivo rinde cuentas al dueño de la empresa o o a los accionistas, como se maneja el día de hoy. Y bueno, debajo de él hay, yo desconozco un poco, pero hay gerencias, hay subgerencias, y hay una línea, hay un árbol de autoridad que va, que está establecido y en toda empresa. Así que todo mundo dentro de una empresa tiene que rendir cuentas a alguien, ¿verdad que sí? En las escuelas no es la excepción. En las escuelas cualquier joven, cualquier niño puede llegar a una escuela y hacer lo que quiera. Hay reglas, ¿sí o no?
Hay reglas que se tienen que respetar, hay horarios, hay personal que tiene autoridad. Los prefectos, por ejemplo, que son los encargados de controlar el orden dentro de las instalaciones. Están los maestros que tienen autoridad dentro del aula. Está el director, que no te digan que te llevan con el director porque ya hasta te tiembla todo, ¿verdad? Cuando eres niño. Pero hay una línea de autoridad. Entonces, hermanos, por donde sea que le busquemos, a donde sea que veamos, hay una línea de autoridad establecida en todo. Establecida en todo. Y donde sea que nos paremos, no podemos librarnos de esa autoridad que está sobre nosotros. Si tú caminas por la calle, hay reglas que te rigen, ¿sí o no? No puedes tú cruzar caminando cuando un semáforo está en verde para los carros, ¿verdad? No puedes. Hay reglas que tú tienes que seguir. Y hermanos, pues la iglesia no es la excepción. Dios así lo diseñó. El hombre no está puesto para trabajar cada quien por su lado o creyendo hacer las cosas como mejor, haciendo las cosas como mejor le parece. Dios ha establecido este orden y la iglesia no es la excepción, hermanos. Y quiero que hablemos hoy de la autoridad en la iglesia, de cómo el Señor también nos ha establecido una línea de autoridad en la iglesia. Pero quiero partir de esta realidad. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Recordará que estudiamos esta cita de Efesios capítulo 5 cuando hablamos de la familia y veíamos que las instrucciones para la familia estaban en el contexto de Efesios 5, que es ser luz a las naciones, ser luz para los que viven en oscuridad, ser ejemplo a los que viven en oscuridad. Y en ese contexto de ser un ejemplo verdadero de comportamiento dentro de la familia, también tenemos, y comienza el versículo 21, antes de hablar de las relaciones familiares, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dice: sométanse unos a otros. Así que, hermano, no vengo aquí a hablarle de la autoridad en la iglesia como si el Señor hubiera autorizado un dictador que se llama el pastor y que todos tienen que obedecer lo que el pastor dice, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice aquí: sumisos unos a otros. Y esto significa, hermanos, que dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo vamos a estar bajo autoridad constantemente, ¿sí? Vamos a estar bajo autoridad constantemente en las diferentes áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Vamos a estar bajo autoridad. Yo, como pastor de la congregación, estoy bajo la autoridad de nuestros hermanos en la junta. Si el Espíritu Santo les guía y ellos toman decisiones al respecto de lo que yo estoy haciendo porque se considera que está contrario a la palabra de Dios, hermanos, yo no soy la autoridad última ni suprema en esta congregación. Es Cristo, es la palabra de Dios y nuestros hermanos de la junta, nuestros hermanos en el término bíblico, ancianos de la iglesia, ellos tienen la facultad y la autoridad con la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo de llamarme la atención, de removerme si es necesario, porque aquí la única autoridad suprema es Cristo. Amén. Suprema es Cristo. Fuera de eso, hay roles en la congregación. Y dice aquí su palabra que estemos sumisos unos a otros. Y es que todos, hermanos, en algún momento vamos a estar bajo autoridad. Usted sabe que yo soy parte del grupo de alabanza y el grupo de alabanza tiene su propia dirección, tiene su propio coordinador, tiene su propia autoridad. Y yo, como parte del grupo de alabanza, aunque yo sea el pastor, no puedo llegar a hacer y deshacer, ¿verdad?
no, pues yo no puedo sujetarme a sus reglas y yo lo hago como quiero y se acabó. Aunque yo sea el pastor de la congregación, ¿puedo hacer eso? No, no, porque la palabra de Dios dice: sumisos todos unos a otros. Y hay reglas que tenemos que seguir. Y hay reglas a las que tenemos que sujetarnos. Y no importa si eres pequeño, si eres grande, si eres el pastor, el secretario, el tesorero, anciano de la iglesia, lo que tú quieras. Hay reglas que en la iglesia debemos de seguir. Amén. Y bueno, sumisos unos a otros. Y es que, hermanos, la autoridad que el Señor ha delegado en algunas personas de la iglesia, porque no lo vamos a negar, ¿verdad? Aquellos que enseñan tienen autoridad sobre la iglesia, el pastor tiene autoridad sobre la iglesia, los líderes, coordinadores tienen autoridad que les ha sido conferida de parte del Señor, pero el objetivo, la Biblia es muy clara y dice que la autoridad que el Señor nos ha dado es para edificación, no para destrucción. Amén. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 menciona precisamente que la autoridad que el Señor le ha dado es para edificación, mas no para destrucción. Y dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 13, versículo 10, les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Dice Reina Valera, para edificación, no para destrucción. Amén. El apóstol Pablo está aquí afirmando que tenía autoridad sobre la iglesia de Corinto. ¿Sí lo vemos? Él podía reprender, él podía confrontarlos con su pecado, él podía regañarlos, él podía hacerles ver un error en su vida. Como autoridad espiritual de esa congregación, él fue el que el Señor puso para que diera las instrucciones precisas a estas iglesias. Así que tenía autoridad de parte del Señor, amén. Pero él mismo está diciendo, la autoridad que el Señor nos ha dado como pastores, como líderes de la iglesia, es para edificación. De manera que siempre el amor es la motivación principal. Es la razón por la cual nosotros, hermanos, muchas veces pudiéramos incluso ser tajantes, ser severos, porque como les he dicho, nuestro único objetivo, hermanos, es la salvación de cada uno de nosotros. Y pensaba en la semana y platicando con algunos hermanos, la iglesia debería ser un lugar para esforzarnos más de lo que lo hacemos en cualquier lugar en el mundo. ¿Sí o no? La iglesia debería ser el lugar en el que deberíamos esforzarnos más de lo que hacemos en cualquier lugar en el mundo. En el mundo, hermanos, tenemos horarios, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa si no llegas al horario, al trabajo? Te aguantan una, te ponen retardo 2 veces, te aguantan 3, pero a la cuarta ya ni tu tarjeta pasa para que entres. ¿Sí o no? Tenemos que sujetarnos a horarios. Tenemos que sujetarnos a un patrón que dispone tal vez a veces de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos. Y cualquier área, hermanos, en la que nosotros nos desenvolvamos, como decíamos, sea empresa, sea trabajo, hay reglas que nosotros seguimos, porque sabemos que si no las seguimos, hermanos, nos dan cuello, ¿sí o no? Y sí, seamos honestos, muchas veces es el temor lo que nos motiva a seguir las reglas. Y es fuerte esto, pero a la persona que no está comprometida, que no tiene compromiso, sea con su empresa, sea con su escuela, si cumple las reglas es por temor al castigo, ¿sí o no? Si cumple las reglas en el trabajo es para no perderlo.
Cuando no hay compromiso, hermanos, el temor tristemente es la motivación a cumplir las reglas. Pero ¿usted cree que en la iglesia debería ser necesario cumplir con las reglas por temor? ¿O porque me van a descansar? ¿O porque me van a sentar? ¿O porque no me van a dejar participar? Ay, es que tengo que subir el reporte porque si no, no voy a participar. ¿Usted cree que eso es correcto en la congregación? La congregación debería ser el lugar donde nos esforcemos más. Si damos el 100 allá afuera, aquí deberíamos de dar el 200. Porque el servicio que presentamos en la iglesia es un servicio que presentamos a Cristo. ¿Sí o no? A ver, voltea a ver a tu hermano que está atrás, por favor. A ver, échale un ojito a tu hermano que está atrás. Desde hasta el hermanito que está ahí atrás, voltea a verlo. El más pequeño, por ahora. Que en 2 semanas ya no es el más pequeño. Aquí. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Amén. De manera que cualquier servicio que tú hagas, no lo estás haciendo a tus hermanos. Tu hermano como parte del cuerpo de Cristo, al cual sirves, significa que tú estás sirviendo a Cristo cuando haces lo que sea para cualquier hermano de la iglesia. ¿Sí o no? Y yo espero, hermanos, que eso cambie tu perspectiva completa de cómo servir o por qué servir en la iglesia. Porque a veces, hermanos, yo sé que como seres humanos somos más afines a una persona que a otra. ¿Sí o no? Híjole, y es que no, ahora el hermano como que me cuesta trabajo. Pues Dios lo puso ahí para moldear tu corazón, para moldear tu carácter, porque es a Cristo a quien servimos. ¿Sí o no? Así que, hermano, debemos esforzarnos en la congregación, mucho más de lo que hacemos allá afuera, mucho más, porque es a Cristo a quien servimos. Es al autor de la vida, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien servimos. Tú debes hacerlo con total disposición y con una actitud tal que muestre el amor que Cristo ya una vez derramó en tu corazón. ¿Sí o no? Y no debería haber necesidad de que estuvieran atrás de nosotros, de cómo hacer las cosas y que no estuvieran atrás de nosotros, y hermano, y no llegue tarde, y hermano, y no falte, y hermano, apoye, y hermano, ofrende, y hermano, apoya las misiones. No deberían de estar atrás de nosotros, porque Cristo ya mostró lo suficiente para rendir toda nuestra vida a Él. Amén. Así que, hermano, si en la iglesia, sobre todo los que sirven, hay reglas de puntualidad, hay reglas, hay requisitos. Híjole, si allá afuera los hay y los cumplimos, ¿cuánto más deberíamos de cumplirlos aquí? Amén. El Señor ha instituido a personas. No vamos a entrar a detalles, solo lo mencionamos, pero dice su palabra ahí en Efesios capítulo 4 que Él mismo constituyó los ministerios, ¿sí o no? Para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay una autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros, aquellos que nos enseñan. El pastor en este caso, el maestro que el Señor pone en este lugar y que nos enseña, tiene autoridad de parte del Señor para enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Corregirnos con la palabra de Dios. Ya por allá no le gustó. Dijo, no, ¿cómo es eso posible?
Y no solo eso, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado en la iglesia, la autoridad que Dios ha derramado en su iglesia, no solo es para enseñar, para corregir, sino incluso Dios ha dado a la iglesia la facultad de ejercer disciplina en caso de ser necesario. Amén. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 18. ¿Cuál es la disciplina que el Señor, ahorita lo vamos a ver? El Señor ha dado la facultad a la iglesia de ejercer disciplina. No crea que vamos a dar unos varazos aquí, no se espante. En Mateo 18, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente. Mateo 18, versículo 15, palabras de nuestro Señor Jesús. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ¿ante dónde? Ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hermanos, todo este pasaje nos está hablando de la disciplina en la iglesia, ¿sí? De la facultad que nuestro Señor Jesús ha dado a la congregación, ha dado a los ancianos, ha dado a los pastores, ha dado a los supervisores de la iglesia, si hablamos en términos bíblicos, de corregir, la facultad que ha dado para disciplinar y corregir a la iglesia. Amén. Muchas veces estos textos están mal interpretados. No, es que la palabra de Dios dice que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será desatado. Y ahí andan los hermanos atando y desatando demonios, atando y desatando maldiciones, atando y desatando enfermedades, atando y desatando cuanta cosa. Pero nada tiene que ver con eso. Nos está hablando precisamente de la disciplina en la iglesia, solamente de la disciplina en la iglesia. Y dice, cuando 2 se pusieran de acuerdo en algo, cualquier cosa, yo estoy ahí entre ellos. Y yo sé que como iglesia a veces es un pasaje que hemos tomado para decir que bueno, Dios está entre nosotros y estamos 2 o 3, punto, ya la hicimos, ¿sí o no? Pero el contexto en el que está este pasaje es la disciplina en la iglesia. Si la iglesia está reunida 2 o 3 en el nombre de Cristo y toman una decisión conforme a la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, y ejercen disciplina, dice Cristo, yo estoy ahí en medio de ellos. Es decir, respaldando la disciplina en la iglesia. No tiene que ver este pasaje con las necesidades que a veces presentamos al Señor. No me va a dejar mentir mi familia, pero una vez supe que alguien se pusieron de acuerdo varias mujercitas para que se casara la prima. Y es que pues la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, les será hecho. Y se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar y ayunar para que le llegara el galán. Es que la palabra de Dios dice, no es para eso. El texto no nos enseña que esto es para que el Señor escuche nuestras peticiones. Está en un contexto de la disciplina de la iglesia. ¿Sí lo vemos? Le damos gracias a Dios porque nos permite estudiar su palabra de manera correcta. Hay veces que crecemos, hermanos, no está mal. Muchas veces así nos han enseñado. Muchas veces hay cosas que aprendimos a veces de oídas o de escuchar al primo, del amigo, y las repetimos una y otra vez, pero siempre tenemos que estudiar la palabra de Dios de manera correcta.
Amén. También dice este pasaje, perdón, ya lo tocamos, ya toqué los 3 puntos, perdón. Entonces, el Señor ha dado la facultad a la iglesia de ejercer disciplina. Dice, hay alguien que está cometiendo pecado, adviértele. Pero si no hace caso, lleva el asunto a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, dice, tenlo como alguien que no le interesa caminar con Cristo. Tenlo como alguien que es corrupto, como alguien que no tiene la intención de cambiar. ¿Sí? La disciplina en la iglesia tiene que ver precisamente con hacerle ver al corazón de la persona lo que Cristo quiere hacer en su vida. Y tenemos un ejemplo ya práctico de autoridad en la iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Y es el apóstol Pablo ejerciendo autoridad, disciplina en la iglesia de Corinto. Voy a leer 1 Corintios 5, mi Biblia es Nueva Traducción Viviente, del 1 al 5. Dice lo siguiente: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Qué fuerte, ¿no? Echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre el hombre, sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús, como lo acabamos de leer, hermanos. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día de que el Señor vuelva. Amén. Versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Hermanos, esto es un ejemplo de la disciplina ejercida dentro de la iglesia. ¿Sí lo vemos? El apóstol Pablo, de manera muy solemne y en el nombre de Cristo, dice, echen a ese malvado de la congregación. Había un hombre que vivía en pecado con su madrastra y aún así permanecía en la iglesia. Aún así decía que era cristiano. Muy probablemente aún así participaba de la cena del Señor, no lo sabemos. Y sabemos que el Señor nos ha dado instrucciones, no de apartarnos de aquellos que hacen maldad, porque dice, en tal caso tendríamos que salir de este mundo, sino dejar de juntarnos con aquellos que dicen ser hijos de Dios y practican el pecado. Amén. Dice, aquellos que dicen que son hijos de Dios, que están en la congregación, pero aún así practican el pecado, dice, con los tales no se junten, ni aun coman con los tales. Y es que, hermanos, la disciplina en la iglesia es algo serio, porque es la disciplina de Cristo mismo sobre nuestra vida. No sé si puede verlo. El apóstol Pablo está diciendo, expúlsenlo, porque no quiere cambiar. Al expulsarlo de la iglesia, no crean que aquí cuando dice entréguenselo a Satanás, no crean que le están diciendo, Satanás aquí está y vamos a orar para entregarlo a Satanás y te entrego a Satanás. No, al expulsarlo a Satanás se sale del vínculo de seguridad del cuerpo de Cristo y entonces queda expuesto a Satanás, ¿sí? Queda expuesto a Satanás. La gente que está fuera del círculo de la iglesia está expuesta a lo que Satanás dispone. De ahí la importancia de congregarnos, ¿sí o no? Una hermana recurrentemente me pedía necesidad, que le ayudáramos a orar en su necesidad. Llegó a congregarse 1 o 2 veces.
Y me mandaba mensaje, y pastor, ore por esta necesidad que tenemos en casa, y pastor, ore. Y yo la primera le dije, sí, hermana, vamos a orar por usted, la esperamos en la congregación. Nunca se apareció. La siguiente ocasión, pastor, ore por esta necesidad que tenemos en casa. Y ya me calentó, ¿verdad? Le digo, sí, hermana, cuente con nuestras oraciones. Pero sepa que si usted está lejos de la congregación, poco podemos hacer por usted. Poco podemos enseñarle, poco podemos ayudarle a caminar en su vida cristiana, poco puedo estar al pendiente de usted, de cómo se encuentra, de qué necesidades tenga. Así que congréguese. Y pues ya no he sabido nuevamente de ella. Porque hermanos, si insistimos es porque sabemos que la iglesia es nuestro lugar seguro. Cuando el enemigo quiere venir y hacer estragos y trae tentación y alguno de nuestros hermanos está deslizando, su familiar, quienes viven con él o alguien cercano lo puede notar y entonces jalarlo y decirle, oye, me preocupa esto, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Animarlo, exhortarlo y entrar en este procedimiento de disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que más quiere el Señor es salvar nuestra alma. Y si es necesario ejercer disciplina en la iglesia, es con el objetivo de que cuando estemos delante de Cristo ya hayamos sido corregidos previamente en la comunión de la iglesia. Porque si llegamos a la presencia de Dios sin ser corregidos aquí en la tierra, hermanos, créame que el juicio de Dios, ya no va a haber misericordia en el juicio, porque la misericordia está ahorita vigente a través del sacrificio de Cristo. Si hoy no nos corregimos, me incluyo, si no te corriges en tu vida de pecado, hoy que es el tiempo de gracia, hoy que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está disponible y la puerta abierta de par en par para que tú entres rindiéndote a Cristo cada día. Si no lo haces hoy, el día que te presentes a Cristo como juez, ese juicio ya no será juicio con misericordia, será juicio sin misericordia, será un juicio de condenación. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Y es por eso, hermanos, que nos empeñamos tanto en corregir todos esos pequeños detalles en la vida, en el corazón de la congregación. Amén. Queremos que el Señor nos limpie hoy, nos perdone hoy, para que cuando estemos delante de Él, solo nos rindamos y le adoremos. Y Él nos diga, bienvenido. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, entra en el reposo, entra en el lugar preparado. Amén. Pero hermanos, la verdad es que nos sentimos incorregibles muchas veces y eso es triste. Las pequeñas relaciones de autoridad y orden en la iglesia nos preparan para sujetarnos a la autoridad de Cristo. Te lo repito. Las pequeñas relaciones de autoridad y orden en la iglesia nos preparan para sujetarnos a la autoridad de Cristo. Yo te decía hace 8 días, si no podemos obedecer la autoridad que vemos, es una mentira que vamos a sujetarnos a la autoridad que no vemos, que es la de Dios. En la iglesia tenemos estas pequeñas reglas. Tenemos nuestros estudios los días miércoles, tienen un horario. Les pedimos que suban su estudio para edificarnos unos a otros. Les pedimos un tiempo de oración los días martes. Y varias cosas, ya no digamos los que sirven, que tienen más requisitos para el servicio. Pero el problema es que muchas veces somos incorregibles, ingobernables. Y no nos pueden decir cómo hacer las cosas porque ya explotamos. Y no, y es que es bien payaso, y es que es bien exigente, y es que es bien esto, y es bien lo otro. Y es que yo cuando era líder yo no lo hice así.
Y siempre hay un pretexto, ¿verdad? Y no dejamos, no permitimos que nos corrijan, que nos guíen, que nos animen, que nos pongan un alto. Nos sentimos incorregibles, hermanos, y eso solo muestra lo que hay en nuestro corazón. Ahí está el asunto. Ahí está lo triste del asunto. Si nosotros nos sentimos ingobernables, incorregibles, hermanos, solo muestra que no tenemos un corazón enseñable, que no tenemos un corazón humilde, que pueda recibir toda reprensión y toda exhortación de parte de Cristo mismo. Oye, pero ¿qué tiene que ver subir mi reporte con que Cristo me corrija? Si Cristo me corrige, sí le hago caso. Si no subes tu reporte, ¿tú crees que si Cristo te dice, deja esa relación que te está dañando, le vas a hacer caso? No le vas a hacer caso. Así de sencillo. Si el Señor mismo te dice, apártate de esa práctica porque te está haciendo daño, pero ni no eres capaz ni de cumplir con tu reporte, ¿tú crees que le vas a hacer caso? Así como encontraste una excusa para el reporte, vas a encontrar una excusa para lo que Cristo te reprende. ¿Sí o no? Así que, hermanos, tú podrás argumentar, hay cosas que tienen sentido en las reglas y disciplina de la iglesia, hay cosas que no. No estamos hablando ahorita de pecado, estamos hablando de pequeñas reglas, porque el pecado es una cosa tajante, como ya leímos. Pero hablamos de pequeñas reglas. Todo esto solo es un pequeño entrenamiento que muestra nuestro corazón. Muestra lo que hay en nuestro corazón. Muestra la humildad de nuestro corazón. Por eso es tan importante. Por eso yo les animo a que si nos dicen cualquier detalle, sea quien sea, para mejorar, lo hagamos. La persona encargada del video nos dijo una vez, ¿saben qué, muchachos? Está todo muy encimado. Les recomiendo que muevan de aquí para allá, que cambien, porque está muy encimado y esto y lo otro. Imagínense si hubiéramos dicho, ¿tú qué ni líder eres? ¿Qué dices? ¿Qué enseñas? Es más, ni has venido. Estoy inventando, Sí venía. ¿Tú qué nos vas a decir? Tú graba y ya, aquí nosotros somos los del audio, somos del staff y esto es punto y aparte, y no, tú no nos vas a decir nada. ¿Usted cree que eso era lo correcto? La persona encargada de eso consideraba un cambio, una mejora, nos sugirió una mejora, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene razón, vamos a hacerla, sumisos unos a otros. Hermanos, pequeños ejemplos, insignificantes ejemplos, pero que van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón humilde o tenemos un corazón lleno de soberbia? Incorregible, ingobernable. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Decíamos y planteamos esta pregunta al inicio, ¿por qué el hombre? ¿Por qué queremos librarnos de la autoridad? Y es que, hermano, el hombre no se sujeta a la autoridad de manera natural porque es un principio que hay en su carne, en su viejo hombre, es decir, en su naturaleza caída. Cuando el hombre se rebeló contra la autoridad establecida con Dios en el Edén y obedeció las recomendaciones de Satanás, siguió la sugerencia de Satanás, usted sabe que una vez que el hombre pecó, todo nuestro ser se desintegró completamente. De manera que hubo una muerte espiritual en el hombre. Ya no podía el hombre alinearse a los estatutos de Dios de manera natural. Ya ahora era una lucha constante entre su carne, su alma, su espíritu. Y el hombre, como yo te decía, a través de los siglos, si estudiamos toda la Escritura, vamos a ver que es un constante rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. Porque ese principio de rebeldía, el hombre lo abrazó
desde que decidió traicionar la autoridad de Dios y obedecer la sugerencia del enemigo. Entonces ese principio de rebeldía está entre nuestros miembros, hablando de nuestra carne y nuestra naturaleza caída. Es por eso, hermanos, que este tema es tan importante. Allá la gente puede hacer y decir misa y hacer lo que quiera, pero la iglesia debe ser punto y aparte. Por eso yo te digo, tienes que honrar a tus autoridades y respetarlas, porque la iglesia es punto y aparte. Sean autoridades civiles, sea en tu casa. Es que todos mis amigos desobedecen a mis padres y ahí vas al infierno con ellos. Ahí, ¿te gusta cómo se ven? ¿Te gusta cómo son? Y quieres ser como ellos, pues al infierno te vas a ir con ellos. Esa es la verdad, ¿sí? La iglesia es punto y aparte. Y si eso nos puede llevar o nos lleva incluso a separarnos, a ser los bichos raros, a ser los mal vistos, si así tiene que ser, que así sea. El mundo no me va a juzgar, me va a juzgar Cristo. Amén. Hermanos, los hijos de Dios debemos demostrar un corazón dispuesto a obedecer. Siempre. Yo sé que nos va a caer de peso muchas veces la reprensión de nuestros hermanos. Y la disciplina en la iglesia ante el pecado, hermanos, lo acabamos de leer. Dios, Jesucristo nos ha dado la facultad como ancianos, supervisores de la iglesia, de ejercer disciplina cuando sea necesario. Todo por amor. Todo por amor. Todo por el bien de nuestra salvación. Yo espero que tú puedas reconocerlo de esa manera. ¿Por qué un padre corrige a un hijo? ¿Porque lo odia? ¿Porque quiere ponerle las nalgas rojas nada más de gusto? Hasta la frase, me duele más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque no quieres que sea un pelafustán, desobediente. Porque no quieres que sea un chamaco rebelde, que te traiga vergüenza y que él mismo traiga vergüenza a su vida y que sea un bueno para nada. Por eso le corriges, ¿sí o no? Porque sabes lo que le conviene. Porque sabes que tienes que corregir ese sendero torcido, porque si crece torcido, después ya no se endereza. Y entonces su palabra misma nos autoriza la corrección, la disciplina. Aunque hoy no puedes pegarle a un hijo según porque ya te puede demandar, ya se puede quejar. Pero la palabra de Dios nos habla de la disciplina y de la corrección. La vara es para la espalda del necio, literalmente lo dice Proverbios. Entonces, así como un niño es corregido por amor y por su bien, yo espero, hermanos, que también cada vez que alguien te llame la atención, sea tu líder de alabanza, sea tu líder de jóvenes, sea tu pastor, sea un hermano que está en una posición de autoridad respecto contigo y que se acerque y te diga, oye hermano, yo creo que esto está mal. Yo espero que tú tengas la humildad, y es mi oración, que tú tengas la humildad de reconocer la mano de Cristo en medio de esa corrección, porque es para tu bien, es para tu bien. ¿Se acuerda todo lo que leemos cada mes, cada 2 meses, 1 Corintios 11? Porque si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Todo es para que nos examinemos a nosotros mismos y no ser juzgados en aquel día final. Amén. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Perteneces a Cristo? Repito, ¿perteneces a Cristo? Entonces imita a Cristo.
No digas que perteneces a Cristo cuando imitas no a Cristo, sino a Satanás, viviendo en rebeldía, rezongando, poniéndole pero a todo, excusando toda instrucción que te dan tus padres, toda instrucción que te dan tus pastores, toda instrucción que te dan tus líderes, encontrando una excusa para todo eso. Si eres de Cristo, imita a Cristo, quien siendo la autoridad suprema del universo, Cristo se puede levantar de su trono y decirle al universo, detente, y se va a detener. Cristo puede levantarse de su trono y decirle a las estrellas que se extingan y se van a apagar. ¿Sí o no? Cristo puede decirle a todos los animales, congréguense en tal lugar, y van a ir. Él, que es la autoridad suprema del universo, tomó forma de un servidor, un hombre, y se puso el delantal y lavó los pies de sus discípulos. Amén. Él, siendo el Señor y Cristo, se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Obedeció al Padre, siendo uno con el Padre, siendo el Verbo de Dios. Cuando nació aquí en la tierra, tomó forma de siervo, forma de hijo, y se entregó a sí mismo. Si Él no se negó a pagar su impuesto a Roma, ¿verdad? Mandó a Pedro, pesca, saca ese pez del agua y la moneda que traiga en la boca, no sé cómo se llama, trompa, hocico, en el piquito. Es que no vaya a haber por ahí un veterinario y me va a decir, ¿cómo que eso no es boca? Págalo a Roma. ¿Sí o no? ¿Cristo se sujetó a las autoridades romanas? ¿Sí o no? Cristo se sujetó a la autoridad de Pilato. ¿Verdad que sí? Cristo se sujetó a lo que Pilato dispusiera en su vida, siendo Dios. Si Pilato decidió entregarlo a los judíos, Cristo se sujetó a eso. Y le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no viniera de parte de Dios. Cristo estaba reconociendo que Dios le había dado autoridad a Pilato sobre el cuerpo de Cristo en ese momento. ¿Sí lo ves? Y nosotros nos ponemos nuestros moños por cualquier cosa. Si somos seguidores de Cristo, hermanos, imitemos a Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios.